Hola, bueno, hoy 29 de mayo de 2015 continúo con el tema de la preclusión. Hoy voy a ser más preciso, ya habiendo revisado las teorías en relación pues con algunos temas puntuales que tienen que ver con la ausencia de tipicidad. Pero entonces retomo el asunto en general, ya pues haciendo una precisión más detallada en relación con las causales del artículo 332 de la ley 906 del 2004, y vamos a complementar un poco de pronto pues regresándonos a las anteriores clases sobre ausencia de tipicidad, de lo que pues, les había comentado en relación pues con los elementos para el juicio sobre tipicidad, sobre los aspectos negativos, que se comienza con ello pues en cuanto a determinar los elementos negativos del tipo penal, o sea, causas de justificación, que después se pasa a los aspectos positivos. Entonces hay que revisar el tipo subjetivo, dolo de imprudencia, y el tipo subjetivo en relación pues con los elementos que componen el tipo, como son el sujeto, el verbo rector, el objeto jurídico, el material, también los ingredientes del tipo como los normativos y los subjetivos que no guardan relación con propiamente el dolo. Bueno, pues el numeral primero señala de que no se puede iniciar o continuar la acción penal en esos eventos. Entonces el fiscal puede solicitar la preclusión. Ahí están tal vez dos videos que fueron los primeros que trabajé en relación con este numeral primero, y que en esencia tocan con el artículo 77 de la ley 906, es decir, las causales de extinción de la acción penal. E hicimos allí adelantamos algo en relación con la reforma en la que se introducen dos figuras en relación con este artículo 77, que dice pues que la acción penal se extingue por muerte del imputado o acusado, por prescripción, por aplicación del principio de oportunidad, y que aquí viene es complementando en la modalidad de la renuncia, la amnistía, la oblación, la caducidad de la querella, el desistimiento y en los demás casos contemplados por la ley. Pero también hace referencia aquí, se agrega la reparación integral, de la que pues en la reforma recuerden ustedes que cabe la posibilidad de que se extinga la acción penal cuando hay reparación integral por delitos de lesiones por homicidios culposos, lesiones personales culposas, siempre y cuando no se den las agravaciones punitivas, las lesiones dolosas cuando hay pues secuelas transitorias o cuando no hay secuelas, y también con respecto a los derechos de autor. Y les dije que el patrimonio económico, a excepción del hurto calificado y la extorsión, que no cabe esa figura como causal de extinción penal, de acción penal. Pero pues para ello pues ya lo abordé en esos dos temas anteriores y no veo la necesidad de profundizar más sobre ese numeral primero, que queda pues ya ampliamente discutido y explicado hasta la saciedad en esas dos videoconferencias, de la cual hago un reenvío a ellas. El numeral segundo, que son cuando existan causales de ausencia de responsabilidad, como indica aquí la norma, pues, ¿no? Existencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo al Código Penal.
Aquí este numeral 2 hago la siguiente precisión, que sobre ellas solamente deberán, pues, de acuerdo a lo que expliqué sobre ausencia de tipicidad, teniendo en cuenta que se revisan primero si existen causales de justificación, entonces por residuo, digámoslo así, si aquí en el numeral cuarto se deben revisar primero las que están señaladas en el artículo 32 del Código Penal, como las del numeral segundo al numeral séptimo, e incluso la del numeral décimo, y ahora explico por qué. Son ellas el consentimiento, cuando se obra en estricto cumplimiento de un deber legal, en cumplimiento de una orden legítima, en el ejercicio de un derecho a actividad lícita o cargo público, cuando se obra en legítima defensa y el estado de necesidad justificante. Estos son causales de antijuridicidad conocidas, pues, dentro de esa tripartición de la conducta punible típica, antijurídica y culpable. Y les expliqué, pues, que el Código Penal del 80 y el Código Penal, el decreto ley 100 del 80, pues traía independientemente de las causales de justificación del hecho y las causales de inculpabilidad. De igual manera, en la ley 522 del año 99, que es el Código Penal Militar, les explicaba que también ese Código Penal Militar trabaja en los artículos 34 y 35, independientemente de causal de justificación e inculpabilidad. Pero tal vez se me pasó decirles que ya posterior a la ley 522 del año 99, que es el Código Penal Militar, se expidió la ley 1407 del año 2010, que es el actual Código Penal Militar vigente, sobre todo en la parte sustantiva, más no procedimental, porque todavía sigue rigiendo la ley 529 del año 522 del año 99 en lo que respecta con el procedimiento, es decir, en la justicia penal militar. Ya con esta 1407 del 2010 prácticamente se tomó lo mismo de la ley 906 del 2004 sobre el sistema penal acusatorio, pero como logísticamente todavía no está en funcionamiento, pues sí, procesalmente seguirá rigiéndose por la ley 522 del año 99, que es el Código Penal Militar. Este código, la ley 1407 del 2010, tiene 3 libros. El primero es la parte general, el segundo es la parte especial, el tercero es el procedimiento en sí. Y entonces el artículo 33 consagra causales de ausencia de responsabilidad. Dice: no habrá responsabilidad penal cuando, y se enumeran 12. Hay 12 numerales que son los mismos de la actual ley 599 de 2000, que es el Código Penal vigente. Luego, entonces, en esos términos podemos decir que a la par el Código Penal ordinario, o sea, me refiero a la ley 599 de 2000, está la ley 1407 de 2010, que es el Código Penal Militar. Dos codificaciones que existen, una en la justicia ordinaria, otra en la jurisdicción especial, que es la jurisdicción penal militar. Entonces, si en el numeral cuarto tenemos que ubicar causales de ausencia de tipicidad, y entonces las que les mencioné como causas de justificación, luego entonces tenemos que decir que en el numeral segundo, pues las restantes son las que deben allí revisarse en un caso determinado de postular una preclusión fiscal. Recordemos que la ley 906 solamente permite que, en un parágrafo dice acá que
durante el juzgamiento de sobrevenir a las causales contempladas en el numeral primero y en el numeral tercero, el fiscal, el Ministerio Público o la defensa pueden solicitar al juez de conocimiento la preclusión. O sea, son excepcionales. Las causales objetivas, las del numeral primero, ya las vimos pues en el artículo, en esencia las del artículo 77. Para que se extinga la acción penal con este acto de la preclusión, que es hace tránsito a cosa juzgada. Luego entonces las del numeral segundo pues podrán conocerse asuntos relacionados con los eventos donde haya caso fortuito y fuerza mayor, insuperable coacción ajena, cuando se obre impulsado por miedo insuperable, y el tema del error de provisión, o sea, el error invencible de la licitud de la conducta, que está señalado en el artículo 32, numeral 11. Porque les dije que para mí, en el numeral cuarto, se debe tratar el asunto del error de tipo o error sobre las causas de justificación del artículo 32, numeral 10. Estas son los 4 numerales, porque pues quedan faltando por revisar el asunto pues de la ausencia de la intervención del imputado en el hecho investigado, que es el numeral quinto, la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, que es la de el numeral sexto. El séptimo es el vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294, ¿no? Y ahora un numeral octavo que reza que de aparecer circunstancias fácticas y jurídicas después de presentada la acusación en donde el fiscal no pueda solicitar la condena, pues entonces pedirá la preclusión. Esa es un numeral sui generis adicional, porque en el buen entendido de que muchas veces se presentaban problemas cuando el fiscal presentaba el escrito de acusación, se hacía la audiencia de acusación y entonces casi que se obligaba a que fueran a juicio necesariamente, porque pues no había forma de solicitar algún tipo de preclusión. Y entonces se daba el caso en que el fiscal lo cambiaban, llegaba otro funcionario, advertía de que el escrito de acusación presentado por su antecesor, pues para él consideraba que en esa carpeta no se ajustan pues esos elementos o el material probatorio. Sin embargo, el numeral como viene redactado habla es de circunstancias fácticas y jurídicas, no habla de elementos materiales de prueba. Entonces es un marco más amplio en el que permitiría pues al fiscal solicitar pues entonces la preclusión. Casi que en la que se veían obligados los fiscales era utilizar la del numeral sexto del artículo 332 por la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Pero esa es una situación que, pienso yo, si el fiscal antes de tomar la decisión de si presenta escrito de acusación ya debe estar claramente definido que dentro de su carpeta pues no existen elementos materiales de prueba, como dice el artículo 336, que le permitan determinar con probabilidad de verdad, más allá de duda, de que esa persona es autor o partícipe de esa conducta investigada. Por ende, entonces, lo que debe solicitar es la preclusión antes de irse con un escrito de acusación a un juicio donde la probabilidad pues resulte mínima, y entonces se vea obligado a solicitar la preclusión posteriormente, de acuerdo pues con el numeral octavo, que sería lo que se adiciona ahora en el nuevo
como bien vendría, si de ser aprobado pues la reforma del Código de Procedimiento Penal. Entonces corrige un aspecto en el que los fiscales pues se veían casi que obligados a irse a un juicio y a esperar hasta finalmente el debate probatorio, aún hasta darse la situación de solicitar o bien la absolución por falta de elementos de prueba, cuando fue un asunto que no debió llegar a ese extremo o a ese límite, sino mucho atrás haberlo solicitado. Por eso es que tal vez hoy en día en la reforma pues también se modifica el artículo 79 sobre el archivo de diligencias. Les decía en otro video que revisamos ese tema particularmente y que de acuerdo pues con su función de investigar, de ejercer la acción penal, de todo aquello que revista las características objetivamente de delito, ¿no? Entonces veíamos el tema de la tipicidad otra vez, esa tipicidad de que habló la sentencia C1154 del 2005, en donde se advertía un sujeto, una acción y un resultado definido en un texto, o sea, tipicidad. Entonces, bajo esas circunstancias es que ahora en la reforma, teniendo en cuenta todas estas situaciones que se advirtieron por la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal y de la Corte Constitucional, es que entonces el artículo 79 permite o le faculta al fiscal de archivar diligencias mediante un auto que se llama una orden, ¿no? En la clasificación que están dados, porque pues vimos que de acuerdo con el texto de la ley 906, esa sería una orden motivada, notificable a víctima del Ministerio Público, y que no estaríamos hablando de la preclusión toda vez que no se ha formalizado por lo menos una comunicación de escrito de imputación, o se ha presentado algún tipo de escrito de acusación a efectos de iniciarse un juicio oral. Luego así entonces ya se arreglan las cargas en el camino. Con esta reforma se pretende ajustar el Código de Procedimiento Penal actual, la ley 906 del 2004, a todas esas directrices que ya han trazado las sentencias de las altas cortes en salas de casación penal y las de control de exequibilidad. Así es importante entonces que miren ustedes cómo podemos ir sacando entonces unas conclusiones después de todo lo que hemos revisado en teoría de delito o normática penal. Y entonces aquí hay unas causales. Vuelvo otra vez al tema de la ausencia de tipicidad, pues tendría que dejar para otro tema más bien el caso del numeral segundo, para darle la continuidad que he venido haciendo y en ese orden sistemático desarrollando este tema de la preclusión, porque ya pues trabajé el numeral primero, que ese fue con el que arranqué en los dos primeros videos sobre este tema de la preclusión, pero después no abordé ni el tema del numeral segundo ni el tercero, aunque el tercero no es mucho lo que se tenga que decir a la hora de la verdad, porque se habla de la inexistencia del hecho, y eso pues eso no tiene ningún análisis complejo para revisar, simplemente no existió el hecho y punto. El muerto no está tan muerto. El numeral cuarto, entonces volviendo al tema de la ausencia de tipicidad, porque es que ahora pues en la reforma diría el numeral 4 o quedaría en estos términos: ausencia de tipicidad o de antijuridicidad del hecho investigado. Entonces les explicaba que el término o se aplica allí como una disyuntiva, o es el uno o es el otro.
no la copulativa, que es el I. Debió haber quedado entonces más bien ausencia de tipicidad y ausencia de antijuricidad, digámoslo así. Pero si revisamos esa teoría de los elementos negativos del tipo penal, del que habló pues el esquema neoclásico neocantiano con el Mundus Meyer, pues es revisar dentro de ese juicio de tipicidad el primer aspecto, si existen algunas causales de justificación para decir si estamos ante un tipo penal. Y cojo como ejemplo el artículo 103, que es el que describe esa conducta de el que mate a otro. Esa prohibición, como está en esos términos, pues hace que lo primero que el operador jurídico tenga que revisar es si está frente a una causal de justificación o de antijuridicidad. Y entonces tiene que revisar las del artículo 32 del numeral segundo al séptimo y el numeral décimo de ese texto del Código Penal, de la ley 599 del 2000, para nosotros, porque en la jurisdicción penal militar pues también igual tendría que revisarse, ya no es el artículo 32 sino el 33 que está allá en la ley 1407 del 2010, que es el Código Penal Militar, porque también pues hace referencia a esas causales de ausencia de antijuridicidad, de justificación, y son las mismas. Las del numeral segundo, que es el consentimiento, y entonces aquí ya voy a revisar un tema que me parece importante traerlo en a colación porque se refiere a este asunto del consentimiento. Y son dos sentencias. Acá está la sentencia C239 del 2007 y la C355 del año 2006. La primera es siendo magistrado ponente el doctor Carlos Gaviria Díaz, y es un asunto que ahora volvió otra vez a tomar auge, que es el asunto de la despenalización del homicidio pietístico. Recuerden que el artículo 106 es el que define el asunto del homicidio pietístico. Dice: el que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave incurable incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Entonces, en la sentencia C239, que fue una sentencia polémica porque pues ahora revivió otra vez el asunto recientemente, la Corte Constitucional hace apenas no más de un mes, pues le dio un ultimátum al ministro de Salud para que se expidiera una resolución a efecto de regular todo el tema de la eutanasia. Como quiera que ahí se falló una tutela por parte de la Corte Constitucional en el que una señora había pedido o solicitado que se le practicara la eutanasia debido a esos intensos sufrimientos y ese estado de gravedad de salud que tenía incurable. Sin embargo, pues no se sucedió, no le dieron la atención debida por la cuestión de protestar, pues cuestión de ética, etcétera, que no estaba reglamentado, y entonces en última la señora se murió esperando la eutanasia, y esto ha sido pues todo un tema que ya lo hemos tratado en otros videos, y más lo sucedido con Mitterrand en Estados Unidos, y ahora con la recién fallecida la niña de Chile que le pedía la eutanasia a la presidenta Michelle Bachelet, pero que no se pudo porque allá no estaba reglamentado. Sin embargo, la niña falleció hace apenas como 15 días. Y entonces ahí viene el asunto del consentimiento, porque el artículo
el artículo 32 dice que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos en que se puede disponer del mismo. Y entonces allí viene el asunto pues de este homicidio pietístico, pues que el médico ahora ya le ordenan, pues el Ministerio de Salud finalmente se expidió una resolución contra viento y marea de Procuraduría y de Iglesia. De hecho es que ya está regulándose la materia de la eutanasia, y entonces se establecieron unos protocolos, y en los hospitales de alto nivel pues tienen que tener unos especialistas como psiquiatra, médico, tratante, etcétera, etcétera. Todo un proceso para que si la persona solicita la eutanasia pues se practique frente a intensos sufrimientos y una enfermedad incurable. Entonces ya no son las cuestiones paliativas, etcétera, lo que se había discutido, no, realmente la persona que está en esa situación va a permitir entonces que se le ordena o solicita que se le practique la eutanasia, y el médico pues tendrá que emplear toda la ciencia a efectos de que esa persona reciba la respectiva inyección o lo que sea para que se produzca su deceso. Luego entonces allí ya existiendo un consentimiento, y en ese caso, a pesar de que es su vida, ya se reguló entonces desde la sentencia C239 del año 97 que el médico entonces que realiza ese procedimiento a petición del enfermo terminal, pues no se podrá penalizar ni llevar a un proceso penal y por un delito de homicidio por piedad. Ese asunto ya queda más clarificado ahora, porque veníamos entonces con una situación en que si el médico se abstenía debido a que no estaba regulado, por lo menos una resolución en la que le permitiera en un evento determinado decir, como hizo Pilato, yo me lavo las manos, porque entonces se va a ver en curso de un proceso penal y responsabilidad también de tipo ético y civil. Pero en estas circunstancias entonces no habrá lugar a procesar penalmente al médico que hace el procedimiento de acuerdo pues a esos parámetros y protocolos que se deben quedar consignados para que después no haya ningún problema y quede todo dentro de la legalidad. Ese es el ejemplo clásico en donde está dado el consentimiento de la persona, y bajo esas circunstancias diríamos entonces que a pesar de que es su vida, porque acá dice en los casos en que se pueda disponer del mismo, hay bienes jurídicos de los cuales no se puede disponer. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, la sentencia C355 del 2006 trató el tema del aborto. Otro asunto polémico en donde el Código Penal pues está señalado el tipo penal en el artículo 122 y 123. El artículo 122 dice: la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior. El artículo 123 reza así: el que causara el aborto sin consentimiento de la mujer, y aquí decía antes, o en mujer menor de 14 años. Eso fue suprimido por la sentencia C355, y ahora vemos el asunto de la disponibilidad de en qué casos los menores pueden.
porque ahí la sentencia hace referencia a este tema, en este caso de la menor de 14 años. Entonces, incurrirá en prisión de 4 a 10 años. Y un artículo 124, que fue el que se declaró inexequible por la sentencia ya mencionada, que decía: la pena señalada para el delito de aborto se disminuirá en las 3/4 partes cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo de inseminación artificial o transferencia de óvulos fecundados no consentidas. En los eventos del inciso anterior, cuando se realice el aborto en extraordinarias condiciones anormales de motivación, el funcionario judicial podrá prescindir de la pena cuando ella no resulte necesaria en el caso concreto. Esta fue declarada inasequible por la sentencia C-355 del 2006. Ahora, ¿qué condicionó entonces la sentencia ya mencionada? Declara exequible la presente norma, la del 122, en el entendido de que no se incurre en delito de aborto cuando la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos: a, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico; cuando exista, b, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificado por un médico; c, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o de acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o de transferencia de óvulos fecundados no consentidas o de incesto. Entonces, vemos cómo el consentimiento en estas eventualidades excepcionales, y miren que el artículo 32 en su numeral segundo pues lo cita solamente en los términos generales: el que actúe con consentimiento válidamente emitido por el titular del bien jurídico y en los que pueda disponer de él. Pero las dos sentencias de la Corte Constitucional nos abren las puertas para que existan esas causales de justificación más precisas y detalladas, en las que el consentimiento de la mujer dé lugar entonces en esas circunstancias especiales en las que ofrezca un peligro para su vida, o en las que haya venga el feto mal formado, o también cuando sea el producto de un acceso carnal, incluso hasta el incesto, si se menciona allí. Es decir, en esas circunstancias especiales, entonces el consentimiento hace que la conducta no sea típica para quien, bajo ese consentimiento otorgado por la víctima, proceda entonces a producir el aborto en esas condiciones. Entonces no se puede penalizar a quien produce el aborto habiendo el consentimiento en esas precisas y señaladas y únicas circunstancias de que trata la sentencia C-355 del 2006, que fue polémico bastante, como todo lo que sucede aquí, porque obviamente este país es multicultural, pluricultural. Hay, pues todos tenemos una libertad de opinión y de criterios. Cada uno tiene valores respecto a ciertos aspectos de acuerdo a sus criterios personales y su formación. Eso es perfectamente válido. Estamos en un estado social de derecho, pero igual en estas circunstancias especiales, prácticamente la Corte Constitucional, entre comillas, legisla o
hace las veces de lo que el Congreso no hace. En el buen entendido, si bien es cierto, el único poder de configuración que se tiene es mediante el Congreso para crear la ley. Sin embargo, este máximo tribunal de control constitucional puede entonces regular ciertas materias, como son estos dos casos especiales, el del homicidio pietístico y el del aborto, para que al futuro pues se legisle con una mayor claridad. Entonces pues es dable pensar que frente a esas causales supralegales, entonces pueda en un determinado momento el funcionario decir que no está ante una conducta típica por ausencia de tipicidad frente a un aspecto negativo como es una causal de justificación, que es la que primero menciono porque es la que trata el artículo 32 en su numeral segundo como causa de justificación, que hemos aquí pues estado revisando. En esencia podemos señalar esos dos ejemplos porque pues existen otras eventualidades en las que el consentimiento es válido frente a ciertos bienes jurídicos que pueden ser o pueden ser disponibles. Por ejemplo, el patrimonio económico. Patrimonio económico, al fin de cuentas, es un bien que es disponible. No así los delitos sexuales, y menos si es un menor de edad. Sin embargo, pues acá miren que cuando se revisa esta sentencia C355 del año 2006, pues en la que se declaró inexequible esta parte de donde dice mujer menor de 14 años. Dice el artículo 123 del Código Penal sanciona el aborto causado sin consentimiento de la mujer o de mujer menor de 14. Se trata por lo tanto de una medida cuya finalidad esencial no es la protección de la vida en gestación, pues este bien resulta protegido de manera amplia y general por medio del artículo 122 allá analizado, sino específicamente en protección de la menor de 14 años embarazada, mediante la presunción de que ésta es incapaz de consentir el aborto, lo que se infiere claramente de la lectura del tipo penal, el cual no prevé una sanción para mujer embarazada, sino para quien cause el aborto sin su consentimiento. Y ahí también hace relación a una sentencia de unificación, la SU 337 del año 99, sobre la validez del consentimiento del menor frente a tratamiento o intervenciones que inciden en su definición sexual. Habrá que revisar esa sentencia de unificación, porque acá dice: también resultan relevantes los criterios jurisprudenciales sentados por esta corporación en la sentencia de unificación SU 337 del año 99 sobre la validez del consentimiento del menor frente a tratamientos o intervenciones que inciden en su definición sexual. Y entonces allí encuentro pues en extenso el pronunciamiento que traen a colación la sentencia C355 del 2006 con respecto a este punto. Finalmente pues se excluyó esa parte y solamente el texto se lee, el del artículo 123, el que causara el aborto sin consentimiento de la mujer incurrirá en prisión de 4 a 10 años. Entonces, en términos generales, ya, pues no, allí pues entonces se declara inexequible esa parte concretamente cuando habla de o en mujer en menor de 14 años. Bien, así entonces, pues creo que podemos ponerle un punto final en cuanto a esta figura del consentimiento y entremos a revisar las otras causales
ausencia de causales de justificación de las del numeral del 3 al séptimo, y también haciendo referencia al numeral décimo, que es el error de tipo. En cuanto, pues, tenemos aquí el estricto cumplimiento de un deber legal, de esa causal del artículo 32, pues se menciona igualmente en el Código Penal Militar, el cual trabajé mucho tiempo porque fui juez de instrucción penal militar en la Policía Nacional, y también estuve como auditor de guerra, y el último cargo que tuve fue como fiscal penal militar. Allá los civiles pueden ser funcionarios en ciertos cargos, pero no así en el colegiado, porque el Tribunal Superior Militar sí debe estar integrado única y exclusivamente por uniformados. No empecé, hoy por hoy el cuerpo ya es prácticamente integrado por uniformados, y así prácticamente son pocos los civiles que hacen parte de la justicia penal militar. Pero quiero señalar lo siguiente, es decir, como juez de instrucción penal militar en la Policía Nacional, más que todo aquí en el juzgado 156 de la Metropolitana de Cali, cuando estuve en ese cargo, los casos de competencia que me correspondían no solo eran era como un juez de instrucción, para que me entiendan, un juez de instrucción criminal. Recibía, tenía investigaciones de todo delito: homicidios, lesiones personales, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, delitos como la concusión. También conocíamos delitos típicamente militares, como era el abandono del puesto, el abandono del servicio, el del centinela, la desobediencia, la insubordinación. Pero quiero significar que aquí en la justicia penal militar, en esencia, ustedes saben que las fuerzas armadas están compuestas por las fuerzas militares y la Policía Nacional. La Policía Nacional es un cuerpo civil armado que hace parte de la fuerza pública. Fuerza pública, entonces, estrictamente las fuerzas militares, pues el ejército, la fuerza aérea y el ejército, fuerza y la naval. La Policía Nacional está adscrita también, pues obviamente es una fuerza pública, pero no es fuerza militar, es un cuerpo civil armado. Sin embargo, la justicia castrense es la jurisdicción propia de acuerdo a la Constitución política, y la competencia entonces que teníamos era respecto de los delitos cometidos en actos propios del servicio. Las condiciones eran la condición de estar en servicio activo y relacionado con ese servicio. Y así entonces hubo sentencias de la Corte Constitucional, por lo menos me recuerdo una muy importante, la C-358 del año 97, sobre la jurisdicción y sobre la competencia penal militar, y en qué casos es que se deben conocer. Pues prácticamente la ley 1407 del 2010 es muy clara en el fuero militar, en su artículo primero: de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o los tribunales militares con arreglo a las disposiciones de este código. Tales cortes o tribunales estarán integradas por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro. Y el artículo segundo dice: ¿qué delitos son los relacionados con el servicio? Son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo dentro o fuera del territorio nacional, cuando los mismos se deriven directamente de la función militar o policial que la Constitución, la ley y los reglamentos les ha asignado. Y en el artículo tercero dice qué delitos no son relacionados con el servicio. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los delitos de tortura,
genocidio, desaparición forzada, lesa humanidad o aquellos que atenten contra el VIH, entendidos en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia, ni las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública y que por su sola comisión rompe el nexo funcional de la gente con el servicio. Y el artículo 4 dice: fuerza pública, aquí está, y lo que decía, la fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Luego entonces, y la investigación y juzgamiento de civiles. En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la jurisdicción penal militar. En una época sí fueron juzgados. Recuerde que cuando existía el estado de sitio o de conmoción interior, y habían consejos verbales de guerra, consejos ordinarios, y se podían juzgar civiles. De hecho, algunos del M-19 en ese entonces fueron judicializados por la castrense. Hoy en día no es posible eso, pues constitucionalmente así ya está claramente pues advertido de que no se puede. La Constitución política señala pues es que la fuerza pública, el artículo 216 dice: todo esto que estoy comentando es porque tengo que referirme al artículo que estoy haciéndome referencia al estricto cumplimiento de un deber legal, para que ustedes entiendan entonces de dónde es que sale el estricto cumplimiento de un deber legal. Para esto entonces me valgo de lo que de mi experiencia en la justicia castrense para delimitar un caso en particular. El artículo 216 de la Constitución política pues señala lo de la fuerza pública, que estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional, ¿no? Ahora, también dice lo de la ley organizará el cuerpo de policía, artículo 218. Dice: la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Y también entonces después ya encontramos pues prácticamente la función de la Policía Nacional. Quiero hacerme referencia aquí también al artículo 2 de la Constitución política. Dice aquí: son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Inciso 2: las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Esa es primordialmente entonces la función que cumplen las autoridades de la República. Entonces hablemos pues en este caso de la fuerza pública, constituida entonces por las fuerzas militares y la Policía Nacional, de que trata pues los artículos 216 y siguientes de la misma Constitución política. De pronto pues aquí quería revisar lo de la función de la Policía Nacional, para que miremos otro aspecto importante. Aquí es el artículo, a ver, déjenme ver, artículo 200, la Policía Nacional. Bueno, por acá dice el artículo 221: de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio conocerán las cortes marciales o tribunales militares con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Ahí pues volvemos otra vez a la función que cumple pues de la jurisdicción penal militar.
Bueno, sigamos entonces. Ahora ya me acuerdo del artículo que trata pues de la función constitucional que cumple pues estrictamente la Policía Nacional. Pues a fin de cuentas las fuerzas militares pues tienen que ver es con la soberanía, y la policía pues cumple con su misión es de establecer pues todo lo que regula en relación con la convivencia y las libertades públicas de los ciudadanos. Cuando se habla entonces del cumplimiento del deber legal, de que trata también el Código Penal Militar en su artículo 34, esta es la ley 522 del año 99, y ahora el artículo 33 del Código Penal Militar actual, que es la ley 1407 del 2010, habla pues entonces en su numeral tercero: se obra en estricto cumplimiento de un deber legal. Ese es el deber legal, es el deber de índole dentro del ordenamiento jurídico, comenzando con la Constitución. Pues mire que ese artículo segundo establece pues cuáles son las funciones que deben cumplir las autoridades públicas. En este orden de ideas, proteger, como dicen, la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Obrar en estricto cumplimiento de un deber legal, entonces, obliga a examinar aspectos importantes de otros ordenamientos jurídicos, como en esencia, no solamente la Constitución política, sino también cuando se está frente a una actuación de un miembro de la fuerza pública, llámese de las fuerzas militares o de la Policía Nacional, hasta donde obra en estricto cumplimiento de un deber legal. Y eso tiene que ver con las operaciones militares para las fuerzas militares, y en la policía era usual que me llegaran casos frecuentemente por homicidios en los que se confluyen dos situaciones. Normalmente frente a una situación en la que un particular está delinquiendo y entonces atenta contra la policía, y la policía reacciona dando de baja a esta persona, ahí se confluyen varias situaciones como causales de justificación, porque estaríamos primero que todo hablando de que está en estricto cumplimiento de un deber legal, como también podríamos decir que está actuando frente a un caso de legítima defensa. Sin embargo, el primero es un interés primordial constitucional, el segundo pues es en orden a que todos estamos obligados a responder ante una agresión inminente y actual, no solamente como ciudadanos, sino obviamente que cuando se está en ese cumplimiento del deber. Pero en esencia se dice que si el agente del orden sale a la calle a cumplir con ese mandato constitucional, que es el de velar por la seguridad ciudadana, el policía entonces cuando hace uso de las armas que le da el Estado para proteger precisamente ese artículo segundo constitucional, cual es la vida, honra, bienes de los ciudadanos, está obrando en un cumplimiento de una orden constitucional y legal, porque si no hay un exceso, y allí entonces hay que tener en cuenta que la norma del artículo del penal militar dice básicamente que el artículo 33 dice en el inciso final:
el que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta punible. Entonces, puede darse situaciones de exceso. Ok, el tiempo se me está venciendo. Voy a cerrar aquí con el estricto cumplimiento del deber legal por la hora cátedra y dejamos entonces el desarrollo de los demás para la siguiente. Entonces, bajo esa situación en que el agente del orden actúa, si lo hace normalmente sin exceso de fuerza, entonces diríamos, se diría que existe una causal de ausencia de antijuridicidad o causal de justificación que haría improcedente a entrarse a los demás elementos que veíamos de la tipicidad en el juicio de tipicidad, porque si abordamos el aspecto negativo, entonces lo que daría inmediatamente es lugares a que no exista, existiera pues como el archivo de la investigación, porque no da lugar a que se continúe con los demás aspectos puntuales de la tipicidad, como son el aspecto positivo, tipo subjetivo y el tipo objetivo, porque de cotera, pues si nos encontramos con una barricada que es existencia de una causal de justificación, pues hace improcedente que sigamos adelante analizando lo demás. No obstante, conversando con algunos compañeros todavía que trabajan en estas defensas militares, pues la estadística que se maneja es en este aspecto es con cierta cautela, digámoslo así. Los funcionarios de la justicia penal militar toman ciertas prevenciones porque cuando se toma una decisión de no adelantar una investigación a fondo, ya pues con las implicaciones que tiene del caso, da lugar a como una especie de prevención respecto a la actuación de la justicia castrense por aquello de los falsos positivos, mal llamados falsos positivos entre comillas. Muchas veces se duda de los procedimientos militares, de las operaciones militares. No quiere decir obviamente que el Estado en esto es muy respetuoso de los derechos humanos, y sé que sobre eso ya están hasta el cansancio las instituciones del Estado. Se ha trabajado sobre el DIH, el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, y se están haciendo campañas constantemente y seminarios, y hoy en día es difícil encontrar algunos casos en los que, no quiere decir que no los haya, pero obviamente que son en menor estadística o proporción frente a lo que se sucedía hace unos cuantos años. Entonces hoy en día pues la justicia castrense frente a esto precisamente que están los ojos puestos de la comunidad internacional en esos procedimientos, pues toman ciertas prevenciones. Lo usual es que de pronto se abra la investigación correspondiente y después se termine con una figura, se terminaba antes con una figura que era la cesación del procedimiento, hoy se llama preclusión. Pero entonces lo más importante es que pues no haya lugar a una investigación si de entrada se da una causa de justificación o de ausencia de antijuridicidad. Obviamente que eso tendrá los controles. Hoy en día pues como pasa con el artículo 79 actual, pues ese archivo se comunica al Ministerio Público y a las víctimas, y la víctima también ahora, como está en el artículo 79, ni siquiera debe aportar elementos de prueba, sino solicitar una apertura o que se reabra la investigación, y de no hacerlo pues acude ante un juez de garantías para que decida si el fiscal debe reabrir o no. De todas maneras existen las herramientas en las que las víctimas, amparados pues en esas sentencias de la Corte, la CD 209 y
454, hermano, estoy bueno. Todas estas últimas sentencias de la Corte Constitucional sobre el asunto de las víctimas respaldan sus derechos a justicia, reparación, a verdad, justicia y reparación. De hecho, pues entonces están el Comité de Derechos Internacionales, la Corte Penal Internacional y algunas instancias de derechos humanos que en caso de que que incluso caen hasta el recurso a la acción de revisión frente a asuntos, no haría ni tránsito a cosa juzgada frente a asuntos donde hay violación de derechos humanos del DIH en esta cuestión de las operaciones militares. Es decir, hay que andar con mucha cautela en ese asunto y pues obviamente para eso están los controles como tal, pero siempre hay que presumir la buena fe de los funcionarios. Bien, dejemos aquí por el momento y continuaremos entre esta semana con el resto del tema. Les agradezco, no te olvides, dale clic si te gusta, está pendiente de las próximas charlas y conferencias. Esto, les recuerdo, con fines didácticos, académicos, estudiar y profundizar estos temas es muy importante para nosotros los profesionales y estar actualizados. Muchas gracias.